Ahí está. Vamos a estar en el capítulo 6 del libro de este precioso escrito que tenemos de las disciplinas de un hombre piadoso. Y vamos a estar hoy viendo juntos la disciplina de la mente, el capítulo número 6. Y dice lo siguiente: la compleja, la compleja capacidad del cerebro humano es objeto de asombro científico cada vez mayor. Esperen que déjenme correr una cosita acá. Ahora sí, ahora sí. Sus 12.000 a 14.000 millones de células nerviosas o neuronas son apenas una pizca de su complejidad, ya que cada célula tiene millares de ramificaciones, de modo que cada neurona puede estar conectada a 10.000 otras neuronas vecinas, cada una de las cuales está constantemente intercambiando información. Estas 12 a 14.000 millones de células cerebrales, con todas sus conexiones, se convierten a la mente humana en una computadora incomparable. Se ha comparado la actividad de la mente humana con 1 millar de centrales telefónicas, cada una de ellas lo bastante gigantescas como para dar servicio a la ciudad de Nueva York, todas funcionando a máxima velocidad, tanto recibiendo como enviando preguntas y mensajes. Dicho de otra manera, hay más equivalente electrónico en el cerebro de una sola persona que en todas las estaciones de radio y televisión de todo el mundo, puestas todas juntas. El cerebro humano no se le escapa nada. Puede dar y recibir la más mínima información, desde concebir a un universo donde el tiempo sufre una curvatura hasta crear la textura polifónica de una fuga de Bach, o transmitir y recibir un mensaje de Dios mismo, hazañas que ninguna computadora podrá jamás llevar a cabo. La vasta potencialidad de la mente humana alcanza su cúspide en la posibilidad que tiene de poseer la mente de Cristo mediante el ministerio del Espíritu Santo, una posibilidad confirmada por el apóstol Pablo cuando dijo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente que se renueva permanentemente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, y Romanos capítulo 12 versículo 2. Ninguna computadora podrá jamás conocer el corazón de Dios o hacer sus obras, pero el misterio que reside en nuestra cabeza tiene esa capacidad. En realidad, para esto fue creada la mente del hombre, para tener la mente de Cristo. Una potencialidad cósmica de la mente del cristiano permite abordar el terrible escándalo de la iglesia moderna, el de los cristianos sin la mente de Cristo, cristianos que no piensan cristianamente, una triste realidad que se comprueba más en los hombres cristianos que en las mujeres cristianas, como veremos más adelante. Ciertas voces proféticas han estado dando la alarma desde hace ya algún tiempo, como la del ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Charles Malik, quien dijo al distinguido auditorio presente en la dedicación del Centro Billy Graham de la Universidad Cristiana Wheaton: créanme, amigos, que la mente de los hombres de hoy se encuentra en dificultades abismales, quizás como nunca antes. Como poner en orden en la mente partiendo de los saludables principios cristianos, de los cuales se forma e informa, es uno de los temas de máxima importancia a considerar. Harry Blamiris, en su muy comentado libro The Christian Mind, La mente cristiana, afirma que, a pesar de que los cristianos adoran al Señor y oran como cristianos, no piensan como cristianos. La mente cristiana ha sucumbido ante la corriente secular con un grado de debilidad y cobardía jamás igualado en toda la historia del cristianismo. En otro libro comenta que nuestra generación está sufriendo de anorexia religiosa, es decir, de una falta de apetito en cuanto a crecer en Cristo. El meollo del asunto es este: ese serio escándalo se origina por nuestra disposición cada vez menor de programar debidamente los asombrosos instrumentos que Dios nos ha concedido. Los cristianos dejan a sus 12.000 millones de neuronas sin protección, sin reflexión y sin disciplina. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que los escritores bíblicos entendieron el problema de manera menos técnica, aunque personalmente más beneficiosa. Dice el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él
mana la vida, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice Proverbios 23:7. Es decir, la Biblia nos dice, con toda razón, de lo que metemos determina lo que sale, que la programación determina la producción. Es bastante interesante esta introducción. Seguimos ahí adelante. Dice, el programa divino, el título. Entre los escritores del Nuevo Testamento, nadie entendió mejor esto que el apóstol Pablo. En efecto, en su epístola a los Filipenses, después de hablar de resguardar el corazón, les receta su programa personal con unas palabras sublimes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Filipenses 4:8. Cada uno de los ingredientes de Pablo es categóricamente positivo. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, le hacen frente al análisis negativo. Cada ingrediente era y es materia de decisión personal y lo que decidamos es de extrema importancia. Todos tenemos la capacidad de escoger un programa de pensamiento que produzca una mente cristiana. Simpatizo mucho con las personas cuyo pasado se ha caracterizado por una serie de decisiones equivocadas, porque entiendo que si a través de los años uno ha escogido lo impuro, lo ilusorio y lo negativo, resulta muy difícil cambiar. Pero como estudioso de la Biblia no me doy cuartel a mí mismo ni se lo doy a nadie que trate de justificar su forma de ser actual por lo que ha sido su pasado. Hermanos, como cristianos podemos tener una mente cristiana. Es algo que está a nuestro alcance y es nuestra obligación. Al considerar cómo debiera el programa de Pablo hacer efecto en nuestra mente, la clara autoridad de la verdad que contiene exige nuestro decidido rechazo a asimilar todo lo que sea negativo. Por lo demás, hermanos, todo lo falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo aborrecible, todo lo de mal nombre, si hay algo pecaminoso e indigno de alabanza, en eso no penséis. No es que Pablo fuera un ingenuo optimista irremediable, pues conocía muy bien el lado oscuro de la experiencia humana, como lo demuestra el primer capítulo del libro de Romanos, sino que había decidido que tal contenido no habría de ser parte de su programación mental. Por lo tanto, debemos dejar sentada esta verdad como fundamental a nuestro cristianismo. Una mente cristiana exige la negación consciente. Una mente cristiana es algo imposible sin la disciplina del rechazo del mal. Charles Colson refiere a la vez que se sentó a cenar con el presidente de una de las principales redes de televisión de los Estados Unidos. Sintiendo la extraordinaria oportunidad que tenía de ejercer influencia sobre este hombre, le manifestó el desagrado que millones de cristianos estadounidenses tenían por los programas de sus estaciones de televisión. Consciente de que los ejecutivos de televisión tienen un profundo interés en el beneficio económico, Colson le insinuó que sería un buen negocio para sus plantas transmitir programas sanos para la familia. Después de todo, dijo Colson, hay 50 millones de cristianos en este país. Se había hecho el desafío y cuenta Colson lo siguiente. El ejecutivo me miró con aire burlón, pero le aseguré que se trataba de cifras recientes de una encuesta de Gallup. Lo que usted está sugiriendo, señor Colson, es que transmitamos más programas como, por ejemplo, Carros de Fuego. Sí, exclamé. Esa es una excelente película con un maravilloso mensaje cristiano. Bien, me dijo. La SBC la transmitió en horario estelar hace pocos meses. ¿Está usted al tanto de los puntos que obtuvo en el sondeo de popularidad? De inmediato me di cuenta de que me había metido en un problema. Luego me dijo que esa noche otra cadena de televisión, la NBC, había transmitido a la misma hora On Golden Pond, Los Años Dorados. La película ocupó el primer lugar de sintonía
en el 25% de toda la audiencia del país. Muy de cerca, en segundo lugar, con el 22%, estuvo La vida secreta de mi madre, la historia de una madre que trataba de ocultar su vida pasada como prostituta. Y en un distante tercer lugar, como gran fiasco económico, estaba la SBC, con carros de fuego o carrozas de fuego, con un 12% de los televidentes. En realidad, entre las 65 películas y espectáculos de esa semana, Dallas ocupó el primer lugar y Carrozas de Fuego la posición número 57. Entonces, dijo el ejecutivo, ¿dónde están sus 50 millones de cristianos, señor Colson? Muy buena pregunta. ¿Dónde estamos? Si solo la mitad de los 50 millones de cristianos norteamericanos hubieran estado viendo la película con el mensaje cristiano en el momento de la encuesta, Carros de Fuego o Carrozas de Fuego habría ocupado el primer lugar del sondeo. Pero la verdad preocupante, como lo demuestran tanto la televisión secular como la cristiana, es que las preferencias televisivas de los cristianos no son diferentes de las de quienes no lo son, ya que la televisión es un negocio. Esta da a sus clientes el público que ellos desean ver. La televisión no es sino un espejo de lo que somos nosotros mismos. Significa entonces que la comunidad cristiana está alimentando su computador colectivo con el mismo que el resto del mundo. Según I.C. Nielsen, los aparatos de televisión de la familia norteamericana promedio están encendidos durante 7 horas y 7 minutos al día, y el espectador promedio pasa 4 horas y media viendo televisión. La estadística en cuanto a los hogares religiosos es de apenas media hora menos. Un reconocido experto en televisión, el profesor Neil Postman de la Universidad de Nueva York, dice que entre las edades de 6 y 18 años, el joven promedio norteamericano pasa de 15 a 16.000 horas frente al aparato de televisión, mientras que invierte solo 13.000 horas en el colegio. Postman dice que durante los primeros 20 años de su vida, el joven norteamericano habrá visto 1 millón de anuncios comerciales, es decir, un promedio de 1.000 por semana. En cuanto a los efectos de la televisión, los resultados son vergonzosos. Reduce la capacidad de concentración, disminuye la competencia verbal, debilita la capacidad de abstracción, homogeniza adultez y niñez. Para atraer y retener a su auditorio, la industria de la televisión siente que debe exhibir los temas prohibidos de la cultura: adulterio, promiscuidad sexual, homosexualidad, incesto, violencia y sadismo. Como resultado de eso, las cosas más bajas se vuelven comunes y hasta moralmente de buen tono. Hay un contraste claro entre estas cosas y los antecedentes personales de los ejecutivos de televisión, al hacer una comparación con el público televidente. Solo el 7% de estos ejecutivos asisten regularmente a una iglesia, frente a un 55% de los televidentes. El 44% de los ejecutivos no tiene ninguna afiliación religiosa, mientras que solo el 10% de los espectadores no la tienen. De modo que negar que haya una acometida consciente contra la mente de los cristianos y sus valores tradicionales es como creer que Saddam Hussein está construyendo un mundo más dulce y apacible. Estoy consciente de la sabia advertencia en cuanto a evitar utilizar expresiones tales como todo, todos y siempre en lo que digo, ya que es peligroso hablar en términos absolutos. Pero en cuanto a esto, no tengo más remedio que hacerlo. Es posible que un cristiano que pase la mayor parte de la noche, mes tras mes, semana tras semana y día tras día, mirando los programas de televisión de las principales redes del país o viendo los programas de video de la actualidad, tenga una mente cristiana. Esto siempre es así cuanto a todos los cristianos en toda situación. Un programa mental bíblico no puede existir con la programación del mundo. Si queremos tener una mente cristiana, hay ciertas cosas que debemos expulsar de nuestra mente. Y esto se extiende, además de la televisión, a lo que leemos, escuchamos o nos divierte. ¿Quiere un buen consejo? Deje de ver televisión.
Lo digo con toda sinceridad. El no ver televisión dejará tanto tiempo libre que será prácticamente imposible no convertirse en una persona más consagrada y mejor cristiana. Hasta jugar al póker con los amigos le resultará a usted más provechoso porque por lo menos se estará relacionando con seres humanos. No estoy sugiriendo un nuevo legalismo que prohíbe ver televisión. Hay muchas cosas valiosas que vale la pena ver. Además, si bien es cierto que el cristianismo es contracultural por naturaleza, no es anticultural, pero el llamado que hago a los cristianos es que tengan el control de su mente, de lo que entra y de lo que sale. Si usted no es capaz de controlar lo que ve y lee, quizás debe evitarlo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5:29. Mi esposa y yo decidimos criar a nuestros hijos sin permitirles ver televisión, precisamente por esa razón. Y no tenemos nada que lamentar. Lo que nosotros hicimos no es algo que todos pueden hacer, pero quizás usted sí. El salmista nos ofrece un sabio consejo a los que vivimos en esta era de la televisión. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mí cosa injusta, dice el Salmo 101, versículo 2, la segunda parte, y el 3, la primera parte. Tenemos que permitirle a Cristo ser el Señor de nuestro tiempo estelar. Algunos hombres necesitan una conversación íntima con su esposa para buscar en espíritu de oración la voluntad de Dios en cuanto a eso. Y los que viven solos y que tienen muchos problemas con sus pensamientos necesitan igualmente buscar la voluntad de Dios y también a alguien ante quien responder moralmente. No nos resignemos a ser como muchos cristianos, ni a tener una iglesia que sea como las demás. Procuremos ser diferentes porque tenemos una mente cristiana. Otro título ahí, una programación deliberada. Dice, en el texto que hemos estado considerando, a ver, esperen un momentito. Acá, ok. Bien, ahí está hermano Sergio, ¿querés seguir leyendo? Bueno, bien, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Dice, una programación deliberada. En el texto que hemos estado considerando, Pablo recomienda que concentremos nuestra mente en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo de buen nombre. Y finaliza con este encargo agobiante. En esto pensar, Filipenses 4:18. La palabra que utiliza es logisamia, de la cual se deriva el término matemático, que suena a término de computación, logaritmo. Significa una contemplación deliberada y prolongada, como si uno estuviera meditando en el problema matemático. Sirva de ejemplo la manera como trato la correspondencia que recibo. Para ser sincero, la mayor parte la tiro al cesto de la basura. Veo quién es el remitente para ver si se trata de una publicidad comercial. Quizás abro el sobre, paso la vista sobre unas cuantas líneas y lo tiro. Pero si se trata de un catálogo deportivo, digamos, por ejemplo, el catálogo Orbi, este recibe mi deliberada y prolongada contemplación, sobre todo las excelentes cañas de pescar de grafito. Debemos pensar en los maravillosos ingredientes que Dios desea poner en nuestras computadoras. Dios nos llama a través de su palabra a una sólida y positiva disciplina de la mente, las Sagradas Escrituras. Eso solo puede producirse mediante una profunda confrontación con la palabra de Dios y una incesante inversión en ella, acompañado de la iluminación del Espíritu Santo. Una confrontación que está al alcance de todos los cristianos, tanto los que pueden leer o bien o no. El teniente general William Harrison fue el militar más decorado de la 30ª División de Infantería, considerada por el general Eisenhower la mejor división
de infantería de la Segunda Guerra Mundial. El general Harrison fue el primer norteamericano que entró en Bélgica al frente de las fuerzas aliadas. Este militar recibió todas las condecoraciones al valor, salvo la medalla de honor del Congreso, habiendo sido honrado con la Cruz de Plata por servicio distinguido. La estrella de plata, la estrella de bronce al valor y la condecoración del corazón purpúreo fue uno de los pocos generales heridos en batalla. Cuando comenzó la guerra de Corea, el general Harrison sirvió como jefe del Estado Mayor del Comando de las Naciones Unidas y por su testimonio de conducta y dominio de sí mismo, fue finalmente el escogido por el presidente Eisenhower para encabezar las largas y tediosas negociaciones para poner fin a la guerra. El general Harrison fue todo un soldado que llevó una vida activa y extremadamente dinámica y fue al mismo tiempo un hombre admirable que amaba la palabra de Dios. A la edad de 20 años, siendo cadete de la Academia de West Point, comenzó a leer todo el Antiguo Testamento y 4 veces el Nuevo Testamento en un año y siguió haciéndolo hasta el fin de sus días. Aún en los momentos más reñidos de la guerra, mantuvo esta responsabilidad en cuanto a su lectura, recuperando el atraso cuando era revelado por 2 o 3 días para reponerse de los combates, de tal manera que cuando terminó la guerra, su lectura estaba al día. A la edad de 90 años, cuando su vista ya no le permitía continuar con su disciplina de lectura de las Sagradas Escrituras, el general Harrison había leído 70 veces el Antiguo Testamento y 280 veces el Nuevo. Por tanto, no es de extrañar que su santidad y sabiduría fuera proverbiales y que el Señor lo hubiera utilizado durante 18 fructíferos años en la dirección de la confraternidad de militares cristianas de los Estados Unidos. La historia del general Harrison nos enseña 2 cosas. En primer lugar, que es posible, aun para los que estemos más atareados, alimentarlos sistemáticamente con la palabra de Dios. Nadie puede estar más ocupado o llevar una vida más exigente que el general Harrison. En segundo lugar, su vida es demostración de una mente programada con la palabra de Dios. Quienes trabajaron más estrechadamente con él dicen que cada una de las esferas de su vida, hogareña, espiritual y profesional, y la solución a cada uno de los grandes problemas que enfrentó, fueron inspiradas por las Sagradas Escrituras. La gente se maravillaba del conocimiento que tenía de la Biblia y de la capacidad de utilizar para todas las esferas de su vida. El general Harrison vivió la experiencia del salmista. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque he guardado tu mandamiento. Salmo 119, del versículo 27 al 7. Usted debe recordar esto. No se puede jamás tener una mente cristiana sin leer la Biblia con regularidad, porque no se puede recibir influencia profunda de lo que se desconoce. Si uno está saturado de la palabra de Dios, la vida puede estar inspirada y dirigida por Dios, nuestras relaciones familiares, la crianza de los hijos, la profesión, las decisiones éticas, la vida moral interior. La manera de tener una mente cristiana es a través de la palabra de Dios. Por otra parte, debemos tener cuidado de no crear un legalismo en cuanto a la lectura de la Biblia, dando por sentado que los buenos cristianos leen toda la Biblia en un año. La Biblia en ninguna manera, en ninguna parte exige esto.
Algunos simplemente no saben leer bien ni deprisa y la lectura rápida tampoco es la solución. Como dijo Lucy a Carlito, acabo de tomar un curso de lectura rápida y anoche leí La guerra y la paz en una hora. El libro se refería a Rusia. Mi hermano, que sufre de dilexia aguda y se puso la de y que tuvo la desgracia de asistir a la escuela mucho antes que se supiera bastante acerca de los problemas de aprendizaje. Solo aprendió a leer medianamente bien para arreglársela con sus oficios. Hace poco se hizo creyente y con una nueva motivación de conocer la palabra de Dios, adquirió cinta grabada de la Biblia. Su esposa también le lee y cada año que pasa lee mejor. Sin embargo, la mayoría de las personas se dará cuenta que leer toda la Biblia en un año es la mejor práctica, ya que solo hace falta leer 5 páginas diariamente y ofrece una meta anual alcanzable. Hermano, sea cual fuere su capacidad de leer, usted debe leer y estudiar con seguridad la palabra de Dios. Si se niega a eso, usted estará en realidad recortando a Dios en su vida y jamás tendrá una mente completamente cristiana. En la segunda sección de recursos de este libro, usted encontrará un plan detallado para leer en un año toda la Biblia. Lo animo a aprovechar estas oportunidades. Bien. ¿Querés que ¿Hasta siga ahí? yo, mi hermano? Bien, bien, Dale. dale. Gracias, mi hermanito querido. Disfruté mucho la lectura. Ahí sigo. La literatura cristiana. Acaba de hablar de la literatura cristiana. Aparte de la Biblia, Sí, la literatura cristiana. Dice, amén. además de leer la palabra de Dios, los cristianos debemos leer buenos libros. El genial entrevistador radial Dennis Prager, un hombre que se preocupa por estar bien informado, dijo en una reciente entrevista, una cosa he notado en cuanto a los evangélicos es que no leen. No leen la Biblia, no leen los grandes pensadores cristianos, nunca oyeron hablar de Tomás de Aquino. Si son presbiterianos, jamás han leído a los fundadores del presbiterianismo. Eso no lo entiendo. Como judío, eso me deja confundido. El mandamiento de estudiar es tan profundo en el judaísmo que nos sumergimos en el estudio. Si Dios nos dio un cerebro, ¿no es para que lo utilicemos en su servicio? Cuando visito el hogar de algún cristiano evangélico y veo un total de 30 libros, la mayoría de ellos éxito de librería, no lo entiendo. Tengo estantes llenos de libros cristianos, y eso que soy judío. ¿Por qué tengo en mi biblioteca más libros cristianos que el 98% de los cristianos evangélicos? Eso me resulta extraño. Eso es algo extraño, sobre todo cuando nuestra entrega a Cristo implica creer en cosas que van más allá de las cosas superficiales de la vida. Lastimosamente, el mayor porcentaje del público cristiano que no lee está constituido por hombres, quienes compran apenas el 25% de todos los libros cristianos. Negarnos a nosotros mismos la riqueza acumulada a través de los siglos que se encuentra en los escritos de los santos es aceptar conscientemente la anorexia espiritual, pues los grandes escritos cristianos sirven para enaltecer, dramatizar e iluminar para nosotros los grandes misterios vivificantes. Otros que nos han precedido han transitado por las sendas que nosotros deseamos andar. Ellos han dejado escritos los escollos de la vida y puesto avisos de emergencia a lo largo del camino. También nos han dejado relatos de goces espirituales que nos llevarán hacia adelante, hacia arriba. Cuando me preparaba para hablar y escribir acerca del tema de la mente, envié por correo un cuestionario a 30 líderes cristianos, entre los que se encontraban Charles Colson, James Dobson, Carl Henry, J. L. Packer, Warren Wiersbe y Calvin Miller. Recibí 26 respuestas. El cuestionario contenía las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los 5 libros seculares o religiosos que han tenido mayor impacto sobre tu vida? Número 2. De los libros seculares o religiosos que han influido en usted, ¿cuál es su favorito? Número 3. ¿Cuál es su novela favorita? Número 4. ¿Cuál es su biografía favorita?
Los libros devocionales o teológicos más mencionados fueron Cristianismo y nada más, de Cecil Lewis, En pos de lo supremo, de Oswald Chambers, Institución de la religión cristiana, de Calvino, La búsqueda de Dios, de A.W. Tozer, y de la imitación de Cristo, de Thomas de Kempis. Las biografías más mencionadas fueron El secreto espiritual de Hudson Taylor, de Oswald Taylor y su esposa, La sombra del Todopoderoso, de Elizabeth Elliot. Las novelas favoritas fueron Ana Karenina, de León Tolstoy, y Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoevsky, la cual, por ejemplo, fue la favorita de Charles Colson, Wayne Martindale, Harold Mira, J. L. Packer y Eugene Peterson. Estos títulos constituyen una lista excelente de la cual escoger si usted aún no ha hecho ninguna lectura cristiana seria. Usted necesita llenar su mente de cosas buenas. No le estoy sugiriendo que se vuelva un fanático de la lectura. George Will, por ejemplo, puede leer 2 abultados libros por semana, pero haría bien si se fija como meta leer 2 o 3 buenos libros al año. ¿Qué instrumento tan asombroso se encuentra en el aproximadamente 1,5 kilos de masa cerebral ubicada en nuestra cabeza? Un instrumento con mayor capacidad que 1 millar de centrales telefónicas de la bulliciosa ciudad de Nueva York. La mente humana es superior a todas las computadoras del mundo reunidas, porque puede tener la mente de Cristo, pensar con la mente de Dios, sentir con su corazón y hacer sus obras. ¿Qué tragedia tan grande es, entonces, tener esta mente y tenerla redimida, y a pesar de eso, no tener una mente cristiana? Debemos proteger nuestra mente, debemos negarnos a permitir que nuestro entorno cultural decida nuestro programa, debemos decir no a la fealdad que invade a nuestros hogares, debemos hacer un esfuerzo consciente por someternos al programador divino mediante la lectura de su palabra. Tiene que haber un poco de esfuerzo santo. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Comprométase en oración a leer y estudiar la palabra de Dios. Además de eso, lea los grandes libros de los que han partido antes que usted. En oración, tome su decisión ahora mismo. Alimento para pensar. Amén. ¿Qué le dice una comparación de Harry Blimers? La mente del cristiano ha sucumbido a la corriente secular con un grado de debilidad y no obstante sin comparación en la historia cristiana. Y lo que dice Proverbios 4:23. ¿Son en verdad importantes las cosas que pensamos? ¿Qué dice Filipenses 4:8 acerca de la vida difícil? Deberíamos tomar un enfoque a la vida al estilo venga lo que venga y negar el estrés y el peso de la vida. Si no, entonces, ¿qué enseña este pasaje? ¿Qué nos dicen Mateo 5:29 y Salmo 101, versículos 2 y 3, acerca de una mente disciplinada? ¿Es realmente posible vivir en la práctica estos versículos día a día? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios para ayudarnos en esta área? Ver el Salmo 119, versículo 97 al 100. ¿Haces tú lo que estos versículos ordenan? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Ha leído toda la Biblia en un año o aún en 2 o 3 años? ¿Hará un pacto con Dios para hacer esto ahora y así familiarizarse más con toda la escritura para oír mejor la voz de Dios cuando le habla a través de su palabra? Nombra por lo menos 3 o 4 libros cristianos que han hecho un gran impacto en su vida. Después, haga una lista de por lo menos 2 libros cristianos que ha pensado leer. ¿Para qué fecha leerá estos libros? La aplicación, respuesta. ¿De qué le habló Dios más específicamente, más poderosamente en este capítulo? Háblale a él acerca de eso en este momento. Piensa en esto. ¿En qué manera sabe que necesita una mayor disciplina mental? ¿Cuáles son sus luchas más fuertes en esta área? Quizás la lujuria sexual, autocompasión, vivir en el dolor pasado, orgullo, preocupación, otro. ¿Qué puede hacer de una manera práctica y espiritual para experimentar crecimiento hacia la integridad de estas áreas? Muy bien. Qué buen capítulo.